Buenas noches, amigos de Iberoamérica y del Segundo Congreso Iberoamericano de Gestión Cultural y Patrimonio Cultural, Promoción Cultural, que se viene llevando a cabo. Quiero agradecer nuevamente a los doctores, a la doctora coordinadora del grupo al cual estamos presentando esta ponencia, por haberme dado la oportunidad. Entonces, quería empezar a compartirla con ustedes, si me permiten. En estos momentos seguramente lo van a ver. No sé si la ven, pero bueno. La ponencia que yo he presentado se denomina Factores que relacionan pobreza con patrimonio, gestión y políticas públicas, el caso de 41 sitios arqueológicos y 23 museos en Perú. Esta experiencia es producto de una investigación que hemos llevado a cabo y que viene tratándose ya hace 4 años. En la primera etapa hemos ido construyendo una base de datos que nos permita eh, poder precisamente generar una línea diversa de investigación. Bueno, ¿y cuál podrían ser exactamente, creen ustedes, aquellos factores que pudieran estar relacionando a la pobreza con el patrimonio, la gestión y las políticas públicas? Entendiendo que en mi país el patrimonio cultural está a cargo de un principal agente público o un principal responsable, vamos a decir, que representa al Estado, que es un agente cultural, ¿no? En este caso viene a ser el denominado Ministerio de Cultura, que en todo caso tiene toda una organización que ve por este patrimonio. Nos hemos concentrado en trabajar sitios arqueológicos y museos del Perú, no solamente porque nos relaciona de una manera profesionalmente a este tipo de manifestaciones de patrimonio cultural, sino porque precisamente es con ellos el que existe una mayor relación que podríamos encontrar de la pobreza con la gestión de este tipo de patrimonio. Y miren ustedes, este año el Instituto Nacional de Estadísticas de mi país proyectó que la pobreza se iba a incrementar en un 30-34%, basado en un estudio que se hizo con el PNUD a finales del año 2020. Entonces, esta proyección indicaba 8.576.000 nuevos pobres peruanos que se iba a incrementar a lo que se conocía como o 6 millones aproximadamente que venía siendo la pobreza. Evidentemente el impacto del COVID, de esta pandemia, generaría esta mayor magnitud, pero es una proyección. No se ha hecho los mayores estudios de campo, aun cuando hay ciertos indicadores que pueden ayudarse a poder construir, diríamos, esta proyección y de alguna manera hay un margen de error mínimo. Pero miren ustedes, de estos 8 millones, alrededor de sitios arqueológicos y museos en general en el Perú, que la estadística que reporta el principal agente público de cultura, de 13.000 y pico sitios arqueológicos, por ejemplo, y cerca de 55 museos administrados de manera directa por el principal agente público que representa la gestión pública de patrimonio cultural, viven alrededor de 3.635.000 peruanos pobres. De estos, obviamente, 1.170.904, que luego lo vamos a ver en cuadros, cómo se distribuye esta cantidad, presentan diversos niveles de desigualdad. Hasta este momento, quizás podríamos encontrar que no existe una mayor relación. De alguna manera, el enfoque tradicional, un sector que gestiona el patrimonio en mi país, considera muchas veces que la labor, el trabajo que se viene realizando con gestionar tanto sitios arqueológicos como museos no tendría una relación muy directa con enfrentar o manejar el tema de la pobreza. Pero sin embargo, esta realidad existe
Y existe contraposición precisamente el siguiente dato que ustedes pueden ver en la parte inferior y que habla de que en 10 años la gestión pública ha gestionado, valga la redundancia, recursos públicos de más de 1.251 millones de soles, alrededor de todos estos 64 casos, es decir, 41 sitios arqueológicos y 23 museos. Entonces, ¿por qué no creer que sigue habiendo pobreza hace más de 10 años? No tiene que ver solamente con la pandemia lo ha acrecentado, lo ha incrementado, ¿no es cierto? Pero sí existe precisamente tal relación. ¿Cuáles son esos factores? ¿Por qué estudiar esta relación? Es importante porque tiene que ver con el devenir incluso del modelo de gestión que viene existiendo en mi país, que gestiona precisamente por lo menos este segmento del patrimonio arqueológico y de museos. Entonces, de los 23 museos, por ejemplo, 17 museos de nuestra investigación, donde hay data de gestión pública, son 17 museos de sitios o museos temáticos. De los 23 museos, 6 son museos nacionales. En el caso de 41 sitios arqueológicos, 6 son sitios o zonas de patrimonio de la humanidad, 35 son sitios o monumentos arqueológicos prehispánicos. ¿Qué sitios arqueológicos y museos en Perú cuentan con gestión pública y asignación de recursos? Ustedes pueden ver rápidamente, no voy a detallar, pero podemos decir, en resumen, de que de los 41 sitios arqueológicos, por ejemplo, 29 sitios se encuentran ubicados en ámbito del campo, de la zona rural, ¿no? De la zona donde existe todavía la agricultura, donde existe todavía naturaleza y está formando parte de paisajes, ¿no? Y el caso de 36 monumentos arqueológicos prehispánicos gestionados de manera pública, 13 se encuentran ubicados en centros poblados o barrios todavía de centros poblados, que son ciudades intermedias entre la urbanidad y la zona rural. Y 9 sitios se encuentran en centros urbanos o ciudades o conurbación. Continúa la lista y luego vamos a ver también de que están distribuidos en distintas regiones. Más adelante lo vamos a poder distinguir. Y luego en el caso de museos, existen en realidad 6 museos que son de carácter nacional, ya lo mencionamos, y 17 museos temáticos. De los 23 museos, 12 museos están ubicados en ciudades, en zonas urbanas, en centros residenciales, ¿no? En barrios urbanos. 7 museos están en centros poblados o barrios rurales y 4 museos en zonas netamente rurales. Algunos de ellos son museos nacionales. ¿Y qué está pasando con la pobreza? ¿Por qué hablamos de la pobreza alrededor de sitios arqueológicos? Nuestra investigación ha identificado 9 regiones en mi país, o 9 territorios, en donde se distribuye la presencia y la gestión, viene existiendo la gestión de patrimonio arqueológico y de sitios y de museos. Entonces, en el caso de Lambayeque, por ejemplo, existen 9 monumentos arqueológicos prehispánicos gestionados de manera pública, 6 museos gestionados de manera pública. El operador de gestión actualmente es una unidad ejecutora presupuestal con autonomía normativa administrativa, ¿no? Que se denomina NAILAM y que últimamente está pasando por un proceso de fusión e integración a un modelo también de organismo desconcentrado de la sede central del agente principal que queda en Lima, en la ciudad capital del país, y que se les denomina direcciones desconcentradas de cultura ahora en el país. Luego, Ancash tiene también un patrimonio mundial, y tiene un modelo de gestión, de un operador de gestión que es precisamente la unidad ejecutora central en Lima. La gran mayoría es operado por el principal agente que se encuentra en Lima y que decide básicamente de los recursos y de las acciones que se tienen que llevar a cabo y de los tipos de fuente de financiamiento y de la normatividad de cómo se tiene que gestionar ello. Ustedes pueden ver unas siglas al pie en amarillo donde se puede tener una idea de la denominación de esta estructura, vamos a decir, de departamentos en los cuales existe operatividad y gestión de sitios arqueológicos en museos del Perú.
¿Qué está pasando con la pobreza alrededor de sitios arqueológicos y museos que vienen siendo gestionados? Pues existe una distribución desde el punto de vista geográfico y además desde el punto de vista de la residencia de la población. ¿Por qué se toma estos dos tipos de indicadores? Porque lo que se ha hecho es a la lista identificada de los 64 casos de patrimonio arqueológico y museos que reciben recursos más de 10 años, ¿no? Más de 10 años, donde las fuentes públicas, abiertas, dicen de esa permanente gestión, pues se ha cotejado, se ha traspuesto, vamos a decir, la data del estudio de los estudios y de los monitoreos sobre pobreza en mi país. Y podemos ver que los 41 sitios arqueológicos, por ejemplo, la mayor presencia se encuentran en la costa rural, luego le continúa la sierra rural y luego la costa urbana. Y en el caso de áreas de residencia donde hay más población, donde hay áreas de mayor población de residencia, pues se encuentran sitios arqueológicos más en la zona rural que en la zona urbana. Y en el caso de museos, sobresale la costa urbana, donde existe como espacio geográfico la mayor presencia de estos museos, y como distribución poblacional y áreas de residencias, pues sobresale la zona urbana también. ¿Qué está pasando con la distribución de la pobreza siguiendo la metodología del enfoque de pobreza? Son dos enfoques todavía, el análisis y la metodología de haber monitoreado, evaluado la pobreza a partir de indicadores cuantitativos monetarios, ¿no? Es decir, cuánto está generando ingresos diarios o mensuales y cuánto estás gastando. Y sobre eso estudiar la población en los distintos niveles, segmentos de pobreza. Y el otro modelo y metodología innovador y que se está implementando cada vez más, que es precisamente la metodología de análisis multidimensional donde hay diversos factores. Nosotros hemos juntado los dos y tenemos este mapa con este corpus, vamos a decir. Entonces, no voy a mencionar mucho, pero la anemia, las viviendas sin servicios higiénicos, los hogares con niños que no asisten a escuela, la desnutrición crónica, las viviendas con características físicas inadecuadas, las viviendas con hacinamiento, el ingreso familiar per cápita, ¿no? Los hogares con falta de dependencia económica, la esperanza de vida al nacer, la población que recibe educación, ha recibido educación completa hasta la edad de 18 años, o la población que ha recibido educación en general, un promedio de 25 años, que es en el caso de mi país, por ejemplo, ¿no? Todos estos son indicadores de manera diversa, múltiple, que requieren un mayor estudio. Esto se ha traspuesto precisamente a otra parte de la investigación y hay diversidad de datos de análisis de información bastante rica que vale la pena. Por ejemplo, en los 41 sitios arqueológicos existen 21.357 niños o mujeres gestantes con desnutrición crónica. Esta data nos la brinda el Instituto Nacional de Estadísticas, el ENAHO, que es la Encuesta Nacional de Hogares en mi país, que es un sistema, y el CISFO, que es un sistema de focalización de hogares que se cotejan en realidad con los gobiernos locales, territoriales. Entonces, toda esta data uno puede ingresar y hacer este tipo de investigaciones que aperturan otras líneas más. Igual en el caso de museos, por ejemplo, podemos decir que la anemia alrededor de los museos en población infantil es fuerte, son 15.575 niños. De alguna manera, quizás se siga pensando que no habría una relación de gestionar la cultura con estas situaciones y características que nos arroja dramáticamente la pobreza. Pero preocupa mucho porque cuando nos hacemos esa pregunta si existe una relación o no, pues nos damos cuenta que sí lo existiría. ¿Por qué? Porque se están manejando recursos públicos, se están planificando sobre el presupuesto y este presupuesto, la finalidad hoy cada vez más de gestionar los recursos del Estado, ¿no? En cualquier sector, el fin último, el valor final debe ser el bienestar de la gente, el bienestar de la población. ¿Cómo gestionar patrimonio?
si hay gente con anemia alrededor. ¿Cómo gestionar sitios arqueológicos pensando en el turismo o pensando también incluso en incluirlos a ellos, que es una idea que se tiene, se ha ido desarrollando, no desde un buen pilar realmente más conectivo, sino a partir de otros elementos más clientelistas. El Estado se ha vuelto clientelista, los enfoques y hasta los derechos, incluso el concepto de derechos se ha vuelto un elemento más clientelista en el sentido de que se evalúa y se analiza y se mide acciones a partir de querer encontrar elementos que permitan que la población acceda. Yo creo que más bien este tipo de investigaciones nos están arrojando a empezar a acercar el sector en su conjunto, que es otra idea de sector que también todavía en mi país sigue siendo tradicional, porque la sectorización, el sectorizar a un tema como el caso de cultura, está descansando solamente en un actor principal que es, en este caso, un ministerio, cuando realmente hay muchísimos más actores. Entonces ustedes pueden ver parte de la investigación, se ha hecho unos distintos ejes con estos indicadores. Tenemos 11 indicadores en realidad y se han traslapado con los distintos sitios arqueológicos y museos que reciben recursos públicos hace más de 10 años. No voy a pormenorizar esto, ustedes tienen el artículo que está publicado ya en las memorias y que de manera grata lo ha editado, lo ha publicado el Congreso. Entonces, existen muchos factores dentro de nuestra investigación. Nosotros indicamos y decimos que existen muchos factores en realidad que nos empiezan a hablar de cómo se está dando esta relación, pero además nos empiezan a decir que existe una relación muy asimétrica, si ustedes lo van notando. En términos de recursos, de presupuesto público, eso es enormemente grave, grave, el que solamente los recursos estén abocados a un aspecto nada más. Entonces, esto exige a mirar realmente el papel y la gestión del patrimonio de otra manera, por lo menos en el caso de mi país y sus regiones. Entonces, un factor que nosotros hemos identificado y que nos está llevando a construir todo un marco teórico en realidad, revisando y consultando enfoques sociológicos, antropológicos, de la sociología moderna, la antropología moderna, y también de la antropología que investiga y estudia la relación, la interacción poder, ¿no? Entonces decimos que el primer factor que tenemos es, existe una estructura de poder, no de hace 50 años, sino hace muchísimo tiempo, y que esta además tiene subestructuras que descansan sobre poder saber relacionado a aquel poder que controla, que quien más conoce de alguna manera ejerce cierto espacio y construye un poder, relacionándole también al poder jurídico o institucional, que es donde se ha interactuado y que de alguna manera ejerce de manera directa las líneas, los enfoques de cómo gestionar incluso. Y un poder fronterizo, una subestructura de poder fronterizo que tiene que ver básicamente con delimitar, territorializar un poco todo este manejo, ¿no? Entonces, en torno a esta estructura piramidal, por decirlo, se ejecutan y se desarrollan las principales actividades de la gente que gestiona la cultura y el patrimonio, y que de estas 6 actividades no hay más. En estas 6 actividades no hay una mayor articulación con la pobreza. Entonces, defender, vigilar, almacenar, acopiar, inventariar, ¿no? Estudiar, documentar, registrar, restaurar, conservar, se ha convertido en el quehacer fundamental. Pero cuando ya es recursos públicos, realmente a la circunstancia y a la situación preocupa muchísimo, porque la misión y la interacción exige a que este trabajo tenía que haberse innovado, tenía que haberse crecido en nuevos enfoques que permita precisamente enfrentarse a esta realidad a la cual no se está conectando con la pobreza de alrededores, ¿no? Entonces, otro factor que nosotros hemos analizado y hemos entendido es que existe el factor de haber concebido al patrimonio como objeto en una posición que ha generado una posición clientelista de gestionar el patrimonio. Entonces, ese mensaje se envía al entorno social y tenemos una diferenciación enorme. Al costado ustedes pueden ver de su imagen, al costado derecho dice Museo de los Colli, que es uno de los museos más pobres en el sentido incluso de estos elementos
que conforman la estructura de poder y que tienen que ver con la plataforma principal del mensaje del actual modelo de gestión que todavía existe y que requiere urgentemente innovar. Y por otro lado, un entorno social que todavía no se ve conectado o se ve conectado con algunos parangones básicamente que no dice de poder manejar e interactuar con la cultura en su relación para manejar el tema de la pobreza o para interactuar a reducir la pobreza de alguna manera. Y bueno, el último factor que nosotros analizamos y planteamos en el artículo, pueden leer también a mayor profundidad, es el factor que genera una dicotomía de lo público con respecto al patrimonio. Mientras por un lado tenemos esta necesidad de que vengan a nosotros, a nuestros espacios o museos o nuestros espacios de gestión patrimonial, que venga la población, ¿no? Educativa, la población, la gente en general, que se informen, que sepan sobre su identidad. Por otro lado, hay una demanda fuerte. Entonces, hay dos preguntas con las cuales yo quiero terminar esta ponencia y dejarles en todo caso abierta la conversación y la reflexión. Es igual decir, tengo derecho cultural, que decir, tengo derecho a acceder a la cultura. ¿Cuál puede haberla? ¿Qué diferencia puede existir? De alguna manera, el agente principal de gestión se ha concentrado en esta otra segunda pregunta, tratando de empezar a responder el que hay que lograr que acceda la población o el entorno social a la cultura. Pero ¿cómo acceder? Esa palabra, incluso acceder, ya lo hace excluyente porque parece que el gestor está en una plataforma y desde ahí te está abriendo las puertas para que tú accedas. Pero eso no va a resolver el tema de pobreza de los 3 millones de pobres alrededor de todo este patrimonio que está recibiendo presupuesto permanentemente. Entonces, yo quiero finalizar solamente para concluir con las siguientes dos ideas principales. La investigación nos está llevando profundamente a reflexionar que tenemos que reestructurar, que tenemos que replantear el actual modelo de gestionar el patrimonio, por lo menos en este segmento del patrimonio cultural, que son sitios y museos. No podemos seguir volviendo al patrimonio como objetos, como elementos decorativos, esperando o llamando con un megáfono a quien está al frente, que es los más necesitados, que todavía no han resuelto sus problemas elementales, como ustedes han visto, no solamente de trabajo, sino de desnutrición, sino de anemia, y nosotros seguimos llamándolos con megáfono a que accedan, a que vengan, así sea subsidiado, así sea gratis, así sea con estrategias para que ellos entren masivamente. De esa manera no podemos gestionar, de esa manera cultura no interactúa, no es un elemento de transformación. Debemos bajar la balanza y eso en todo caso queda ya un trabajo para otro tipo de aspectos. Nosotros, mientras tanto, seguiremos investigando y seguiremos haciendo el análisis de investigación académica y especializado y esperemos que esta idea y este estudio también pueda motivar a los demás investigadores, a muchos que pueden interesarles. Muchísimas gracias. Yo espero no haberme pasado del tiempo, que era importante hacerlo y dejo en todo caso a los directivos y a los coordinadores por esta muchísimas gracias. Gracias.